Sin cita previa, el podcast de Adara Sevilla Checkpoint. Un paraíso en el sur, bañado de arena y sol, y bajo el cielo azul, feliz voy a vivir. Allí estará nuestro hogar, con lindas vistas al mar, y si me miras tú, il sole e il mare, tu amore vicino a mí, y juntos veremos amanecer. Hoy es hora de cuestionar el concepto de cuerpo perfecto. Hablaremos sobre cómo de exigente es el colectivo LGTBIQ+, para tener que cumplir un canon y lograr un cuerpo normativo. La gordofobia centrará parte de nuestra charla de hoy y veremos cómo afecta a las personas del colectivo. Tendremos la suerte de contar con la presencia de la actriz y escritora de textos dramáticos Manuela Alonso, quien nos aclarará lo que realmente significa ser perfecta y nos pondrá al día de sus últimas creaciones teatrales como Mamá. Así que cógete un helado rico y fresquito para disfrutar de esta experiencia. No te la pierdas, que empezamos. Bien, pues una semanita más, otra edición, el programa 4 de nuestro podcast Sin cita previa de Adara Sevilla Checkpoint. Yo soy Alfonso Valla y estamos con Josemi Saucedo. ¿Qué tal estamos, José? Muy bien, muy contento. Esto está funcionando. Muchísimo. Cuarto capítulo cuarto. ya. Y a seguir. A seguir. Seguimos con Rafa García. Rafa, ¿qué tal estás? Muy bien, sintiendo ya este calorcito de este paraíso del sur. Un paraíso en el sur, que es paraíso, pero es calurosísimo también, ¿a que sí? Bueno, pero lo vamos a ir llevando bien. Vamos a intentar hacer un programa refrescante. ¿Qué tal os parece si comenzamos dando las gracias? De una forma escueta, pero importantísima. Importantísima porque tenemos que hacer alusión a esto que tengo por aquí, que fue entregado al equipo de Adara Sevilla por su trayectoria todos estos años en la ciudad. Esta es la medalla de la ciudad de Sevilla, que se os entregó el pasado 30 de mayo. Sí, ¿Cómo sentiste? Día de San Fernando, pues muy contento. Esto era algo que el equipo llevaba nombrando unos años como ese objetivo alcanzable de que el ayuntamiento reconociera la labor que hacemos para la ciudad y fue un día que compartimos en equipo, ¿verdad, Rafa? Sí, fue un día que vivimos muy bonito, en familia. Muy emocionante, fue un momento ¿verdad? muy, muy bonito. Qué bien, qué bonito. Pues ponemos por aquí que presida nuestra mesa como se merece, ¿vale? Y aquí tenemos la medalla así puesta, ahí más o menos. Bueno, la medalla ya nos va a empezar a refrescar mucho el contenido del programa de hoy, porque a que no sabéis de qué vamos a hablar y qué vamos a comentar. Cuenta. Fijaos, vamos a hablar sobre la belleza, pero no vamos a hablarla de una forma abstracta, así, porque yo no sé si la belleza existe, si no existe, o qué ocurre con la misma. Vamos a hablar también en concreto, sobre el canon, o mejor dicho, de los cánones. Y aquí me gustaría preguntaros, ¿qué consideráis que son los cánones? ¿A qué hace referencia ese concepto, esa palabra? Pues a mí me viene algo como el objetivo que se tiene que alcanzar para que nos validen, ¿no? Para que nos validen y poder ser felices, porque si no nos validan no lo somos. No lo somos. A mí me viene eso. Sí, Rafa, ¿tú? se me viene lo mismo añadiendo el objetivo que busco y que no alcanzo, como inalcanzable. Inalcanzable. Yo en la clase, en distintas asignaturas que imparto, hay un momento en que siempre me gusta hablar, cuando hablamos del arte, de la belleza, y hablamos de los cánones. Entonces me gusta ver cómo ese concepto de belleza es inalcanzable. Yo pongo un ejemplo siempre, y es, imaginaos, un mulo que le ponemos una zanahoria delante para que el mulo avance, pero que nunca la coge, nunca es suficiente, nunca. Y me gustaría comentar de dónde viene eso. Parece mentira, pero los cánones que se instauraron en la sociedad, nuestra sociedad occidental, hace más de 4.000 años, siguen vigentes. Fijaos, la palabra canon viene de
de seguir una medida, una proporción, ¿no? Y eso fue lo que precisamente hicieron en la Grecia clásica. Nos remontamos al siglo V antes de Cristo, en la cual ciudades como Atenas, distintas ciudades que se autogobernaban y que eran independientes, pero compartían la misma cultura, empezaron por esa cultura compartida, a intentar tener una expresión artística compartida también. Y empezaron a generar todo un imaginario sobre la perfección, cómo consideraban que tenían que ser los cuerpos. Y en concreto, el primer elemento que ya instaura cómo debe ser esa perfección aplicada al cuerpo, lo tenemos con Policleto y con el Doríforo. Es una escultura que mide 7 cabezas de alto y que ejemplifica cómo debe ser un cuerpo perfecto. La idea de la perfección. No hablamos de imitar a la naturaleza, sino de mejorarla. ¿Qué pasa? Que las personas nos hemos creído que eso era posible. Esto lo hacía Policleto colocando partes del cuerpo de distintos atletas en los Juegos Olímpicos en su mejor momento, tanto de edad como de preparación física. Con lo cual, ni siquiera esos atletas cumplirían siempre con ese canon. El canon no ha sido algo fijo, se ha ido variando. Un siglo más tarde, también en la Grecia clásica, con Lisipo, tenemos el apoxiomeno. El apoxiomeno es un atleta que está secándose el sudor con una rasqueta, era un elemento metálico que con distintos elementos como algo similar al talco o al yeso, secaba el sudor del cuerpo y él está rascándoselo. Ya la circunstancia socioeconómica de estas polis griegas va cambiando y el canon cambia. Se le añade una cabeza más, se le estiliza más. Y eso va sucediendo así, y el canon va siempre ligado a momentos culturales, sociales y políticos. Porque en el fondo lo que se quiere demostrar es, esta es mi sociedad por el tipo de personas que alberga, por el tipo de cuerpos que tiene. Con lo cual es algo que es una entelequia. Con el tiempo se siguen cambiando estos conceptos, llegamos al siglo I a.C., el helenismo, pasamos a mucha más expresividad. Hasta entonces las esculturas tenían la cara, su gesto, el ethos, completamente indiferente con respecto al cuerpo. Aunque un atleta hiciera el gesto más esforzado del mundo, como el discóbolo, la cara aparentaba serenidad. Ese ethos se conserva a día de hoy incluso en las pasarelas de moda. Eso te iba a decir que... Los modelos, las modelos, ¿no? Andan, caminan, pero con la cara hierática, mirando al infinito, como si la cara y el cuerpo fueran por lugares distintos. Ya con los conflictos, con el inicio del Imperio Romano, con distintos conceptos, aparece el pathos. El pathos es la emoción en la cara. Cuerpo y cara empiezan a ligarse, ¿no? Y a partir de aquí sigue siendo. Pero fijaos, la emoción continúa arrancando peso, arrancando posicionamiento en este imaginario, y llegamos incluso a uno de los hitos, para mí más interesantes. Fijaos, vamos a dar un salto muy grande en el tiempo, a uno de los hitos con respecto a esto de los cánones. Me remonto al inicio de la primera década de los años 2000, con el 11S. El ataque terrorista que hace que se derrumben las Torres Gemelas. ¿Sabéis eso qué repercusión tiene con respecto al canon? Pues que empieza a existir un auge en los calendarios de bomberos. Se sexualiza la figura del héroe. Cosa que venía pasando antes también, los héroes estaban sexualizados, pero tenemos un revival de ese fenómeno. Una actualización, ¿no? Totalmente. Además no hablamos de un héroe, un héroe lleno de polvo, que coge a gente en brazos, rescata a personas, está haciendo cosas en épocas de cierta movilidad, de cierto movimiento social, político y económico. La sociedad suele creer mucho en aquellos que velan por la seguridad. Los calendarios de bomberos fueron súper vendidos por aquel entonces, proliferaron muchísimo, bomberos, policías. Sumado al fetiche de los uniformes. Totalmente. El fetiche de los uniformes se añade también ahí, con lo cual entendemos que el canon pasa por un uniforme, fijaos, una forma de unificar cuerpos, ¿no? El uniforme. Dime. Y podemos añadir también, aparte del uniforme, el cuerpo musculado. La masculinidad. La masculinidad hegemónica, ¿no? Incluso los cuerpos normativos. Porque a todo esto, fijaos, ¿existirían uniformes para todos los tipos de cuerpos? Pregunto. Algo me dice que no. Que no. Y es que, hablando esto de los cánones, de las medidas, voy a hablar del concepto del percentil. Ese concepto del cual la industria de la moda nos viene ofreciendo un sistema de tallaje.
Todo esto empieza por la industria armamentística y vamos a ir a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, que es el primer gran conflicto bélico del cual tenemos fotografías, era necesario generar para las fotografías una imagen más o menos definida y homogénea de según qué bandos, de según qué partes, que podíamos identificarlos visualmente. No bastaba con el escudo solamente, sino que toda la imagen fuera en ese mismo sentido. Con respecto a ello se empiezan a crear uniformes para muchos tipos de cuerpos distintos y se empiezan a inventar los percentiles. ¿De qué manera empiezan a hacer esas tallas? O sea, ¿de qué manera se establece las tallas que utilizamos hoy en día en las tiendas de ropa? Pues viene de ese mismo sistema, el percentil. El percentil no es más que medir en una población, en un sitio determinado, a 100 personas. A 100 personas. Y vamos a empezar a diseñar ropa lo más próximos cercanos al número 50. Se eliminan los 5 últimos y los 5 primeros. Imaginaos, del 0 al 100, pues del 0 al 5 no los tengo en cuenta, y del 95 al 100 tampoco los tengo en cuenta. Y voy a diseñar para la talla 50, intentando que con entre 3 y 4 modificaciones, el gran grosso de personas quepan ahí. Ya me es rentable. Me es rentable, pero también implica una cosa, que no se adapta a la persona a la ropa, sino la persona a la pieza de vestir. Qué real. ¿A quien no le ha pasado que se ha ido a comprar un pantalón, le ha quedado un poco justito y en vez de cogerse la siguiente talla ha dicho, voy a intentar perder, Claro. me voy a poner en serio con el gimnasio, con la alimentación, voy a intentar perder un par de kilitos, en vez de coger la siguiente talla? Y no solo eso, sino, como tú estás diciendo, la eliminación de los márgenes. Totalmente. A sí, mí, sí. a mí me interesa ir al grueso que está en el centro. La gente que se quede en los márgenes, que se siga quedando en los márgenes, no tiene mi ropa. La minoría una vez más perjudicada, ¿no? Pero si somos críticos con ese asunto, nos damos cuenta que sigue siendo una entelequia, puesto que solamente una persona ocupa el puesto 50. Con lo cual, la gran mayoría se va a convertir en una minoría. Con lo cual nadie va a estar contento. Y eso lo enlazamos con el asunto que hemos dicho antes del caballo con la zanahoria. Nunca estás contento, claro. Nunca alcanzas el canon, nunca porque nuestro cuerpo cambia. No es lo mismo con 16 años, 17, 20, 22, 50, 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Como que pensamos en el cuerpo como si fuera una escultura clásica de madera, de mármol, imperecedera y eterna. Eso. Y el cuerpo cambia. No medimos lo mismo por la mañana que por la noche. En fin, hay muchos cambios, ¿no? Y que no los aceptamos, quizá. O nos han enseñado que no los aceptemos. Estos temas me ha parecido interesante traerlos porque he seleccionado entre las consultas al cibereducador, animamos a que nos hagan consultas al espacio del cibereducador. Incluso en los comentarios, ¿no? En los comentarios. Yo veo bien que lo pongan en los comentarios. Preguntas que os apetezca que se hagan al comentario y nosotros lo leemos todo, respondemos todo y lo tenemos aquí al podcast. Tengo uno muy interesante y creo que lo he seleccionado a colación del tema. Vale. Y para que lo tratemos aquí. ¿Os parece si lo escuchamos ya? Claro. ¿Os parece Venga. bien? Vale. Es más, tenemos para un largo y tendido aquí hoy, ¿vale? Bueno, pues lo pongo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Soy gay y bueno, peso 135 kilos. La verdad es que no me siento muy bien con mi cuerpo, por eso os hablo. Además que porque os escucho. Cada vez me cuesta muchísimo más mirarme al espejo, salir de casa, relacionarme, sin pensar pues en si me están mirando, si me están juzgando, en cómo se está moviendo mi cuerpo. Siento que no lo controlo, intento ocupar menos espacio del que mi cuerpo ocupa y no sé, es súper difícil. Además siento que tengo una relación súper difícil con la comida, hay veces que no como nada y otras veces que me lo como todo y luego me siento súper mal, me siento con mucha ansiedad y me lo vuelvo a comer todo. Y luego, bueno, está el ambiente, están las aplicaciones en los que parece que si no tienes un cuerpo perfecto, no encajas, te rechazan y te rechazas a ti mismo. En fin, yo no sé si esto es un TCA o yo qué sé, pero necesitaba contarlo. No sé si a alguien más le pasa o si me podéis decir algo, pero no sé, necesito no sentirme tan solo. Gracias por escuchar.
Bueno, Guau. bueno, gracias Dani por Sí. compartir tus emociones, tus circunstancias. Gracias por compartirlo, por confiar en nosotros, ¿no? Para hacer nuestra Total, consulta. porque no es fácil contar Y no estás solo, estamos aquí contigo, vamos a darte información Sí. para que con esa información, bueno, pues puedas empoderarte. y Él puedas hacer nombraba consulta. el TCA, que es un TCA para la persona que no lo sepa. El TCA es un trastorno de conducta alimentaria, que bueno, que es verdad que por un minuto de audio no podemos diagnosticar un TCA, ninguna enfermedad, pero sí es verdad que estaba apuntando algunas cosillas que él ha contado sobre eso de comer como más cantidad de lo normal en un periodo de tiempo muy concreto, que comía muchas veces con ese hambre emocional, comer sin hambre, hasta sentirse pues desagradablemente lleno y pues ese malestar que sentía después de estos atracones, podríamos decir, ¿no? Y además que no iba acompañado de ninguna conducta compensatoria, por lo que sí nos puede llevar a pensar en el trastorno por atracón. Vale. Y al principio él decía que era un chico gay, y es verdad que muchas veces nos llega este tipo de consultas en personas en general del colectivo. Tiene que estar seguro asociado estos TCA con el colectivo. ¿Qué piensas tú, Josemi? Sí, el chico preguntaba que si estaba solo, que si solo a él le ocurría. La respuesta es no. Esto es algo bastante común que se puede explicar. Vamos a intentar no ponernos muy técnicos, pero un poquito la base de dónde viene esto, pues es el estrés de minoría. No sé si hemos llegado a comentarlo alguna vez, pero cuando una persona pertenece a un colectivo minoritario, pues ya por el hecho de pertenecer, desde que nace, va a empezar a sufrir un estrés que es mucho más potente, mayor que el del resto de las personas que no pertenezcan. Y esto lleva a sufrir de manera continuada un estrés que provoca ansiedad y puede ir generando pues un malestar emocional que se alarga, se cronifica en el tiempo, y esto está muy relacionado con la baja autoestima. Una vez que tenemos esto, bueno, pues desgraciadamente aprendemos a establecer estrategias desadaptativas. En este caso vamos a hablar del consumo. Podríamos estar hablando del consumo de drogas, ¿no? De las adicciones. En este caso va un poco en la misma línea. La comida como una estrategia desadaptativa. ¿Para qué? Pues para encajar en la sociedad. Sabemos que estamos expuestos a muchísima presión por encajar, pero es que encima las personas del colectivo buscan compensar de alguna manera el pertenecer. Vale, yo no encajo y soy defectuoso, ¿no? Lo ponemos entre comillas. De esta manera voy a hacer una respuesta compensatoria, por lo menos para tener ese cuerpo que la sociedad me exige. Pero es que por otro lado también se pueden establecer esas conductas reguladoras para reafirmarme, para recuperar ese control. Esos atracones son un método de regulación. Vale, de regulación emocional. Entonces, podemos Efectivamente. resumirlo en dos partes, Josemi, entonces, ¿no? Sí. Por una parte, todas esas emociones, ¿no?, que recibimos nos van a generar una sensación negativa. Esa sensación negativa se puede, o sea, a veces se hace, ¿no? Se intenta suplir de esta forma, bien con el consumo de sustancias, hablamos de una conducta disruptiva, ¿no? Sí, claro. O con el popular, por decirlo así, atracón, ¿no? Eso me va a generar pues un estado inmediato de un bienestar para compensar, para tapar la emoción que me ha hecho sentir mal, ¿no? Así no es. controlo el malestar emocional, por lo menos voy a controlar mi físico, mi cuerpo. Vale. Bueno, he escuchado el timbre, que pase, adelante. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal estás, Manuela? Muy bien. Pasaba por aquí, dicho voy a saludar. Bienvenidísima. Bueno, ella es Manuela Alonso, actriz y dramaturga que irrumpió en la escena andaluza, sevillana, en el año 2020 con tu obra debut Perfecta. Nos vienes a colación porque estamos hablando de un tema creo que es muy interesante y que precisamente en la obra Perfecta lo nombras, porque veníamos hablando a partir de un mensaje, nuestro cibereducador, sobre cómo nos aceptamos, cómo nos podemos sentir con el cuerpo, qué conductas, en este caso estamos hablando de una conducta desadaptativa, ¿no?, para tapar emociones,
¿qué es eso de ser perfecta? ¿Qué significa? Si es que significa algo, ¿qué significa? Pues realmente, si te preguntas qué es la perfección, y a colación de la obra, nosotros tenemos una frase que es: perfecto es cualquier cuerpo que se ame a sí mismo. Wow, qué bonito. Independientemente de cómo sea. Y es por eso, por el hecho de que nosotros creemos que la perfección no es alcanzable. Y lo mismo, lo que es perfecto para mí no es perfecto para otro. O sea, cada uno tiene su nivel o su estatus de perfección. Entonces eso, ¿qué es ser perfecto? Pues no sé, o sea, para mí eso es cualquier cuerpo, cualquier persona que se ame a sí misma y que pueda verse tal y como es. Es una idea preciosa, ¿no? Qué importante es la aceptación, ¿no? Ser Total. la horma de nuestro propio zapato. No algo impuesto ni por la sociedad, ni por el tallaje, ni por los antiguos griegos, ni por nada, sino decir, yo soy así, y eso es importante. Un camino que intuyo, que sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil, ¿no? Eso de la aceptación conlleva toda una No vida. la hiciste perfecta, te hiciste perfecta. Yo me hice perfecta. O me estoy haciendo perfecta, o sea que lo mismo todavía no lo soy, no podemos negar lo evidente, nadie, creo que nadie está a gusto al 100% con uno mismo. Hay días que te ves, días que no te ves. La clave aquí sería el aceptar que esa perfección no va a llegar nunca. Exacto, Y que día a día hay otras cosas más importantes, ¿no? exactamente. Claro. No sé, yo creo que hay un momento que llegas a un punto de inflexión y es: voy a ser feliz. Creo que ahí tiene que estar la clave. Manuela, ¿y cómo llegas a darle forma, una forma tan catártica como es la del teatro? ¿Cómo decides darle esta forma a estas circunstancias, a esto que estamos hablando de la perfección, aceptación? Dices, mira, soy actriz, le quiero dar forma a esto es importante. ¿Cómo es ese proceso tuyo? Vale, pues bien, yo creo que hay una clave básica, y es: yo empiezo a estudiar arte dramático y a mí lo primero que me dicen durante 3 años que estuve en la escuela de arte dramático es: con ese cuerpo no vas a llegar a ser actriz. Wow, eso te lo han dicho de una forma explícita, en Sí, arte dramático. tal Te han que dicho, sí, o sea, tienes que pensar que con tu cuerpo tienes que buscar otros medios. pues lo siento decir, pero eso es un mal docente o mala docente, eso no se hace y eso no es lo interesante. Exacto. No se debe hacer eso. Entonces luego llegué a otra escuela, que es la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, y la verdad que me rodeé de un plantel de profesorado que de repente me dieron otros medios. Y bueno, entre ellos había 2 hadas madrinas, que a mí me encanta llamarlas hadas madrinas, que son Sario Telles y Carmen Pombero, que son quienes estuvieron conmigo en todo el proceso de creación de Perfecta. Y ahí se empieza a plantear esa idea. Yo nace de una idea que me dio mi tía de: hay que ver con todo lo que has pasado, ahora que físicamente no estás como la sociedad quiere, es cuando estás más feliz. Y creo que eso es algo que había que reflejar. Y eso unido a créate tus propias obras, porque vamos a ser sinceros, cuando piensas en una actriz no piensas en una actriz gorda. Eso me parece súper cruel, súper fuerte, ¿no? Sí, pero todavía estamos ahí. O sea, Sí. ¿qué estamos ahí. referente hay de actriz gorda? Estaba Iciar Castro, que en paz descanse, que Falleció hace un par de maravilla, añitos. que además era parte del colectivo, o sea que al final son realidades disidentes que están, pero que realmente no las pones en escena normalmente, y que no las subes a un escenario, no las pones en una pantalla, y si las pones normalmente es como tema de superación. Yo siempre tengo una idea, y de ahí nace Perfecta también, que si tú haces un guión de comedia romántica con una actriz delgada es una comedia romántica, si la protagonista es gorda es un thriller social. Totalmente. Sí, es que eso además ¿Por qué? es muy No así. lo sabemos, Claro. pero es el mismo guión. Claro, sí. Pero qué bien la gorda que se supera y puede enamorar al... Fíjate, he tenido la ocasión de conocer a muchas personas que se dedicaban al arte dramático, a la actuación, y me he dado cuenta que tienen esa dificultad o esa presión encima. Es decir, joder, es que si no encajo en un canon, en una medida, o no me van a llamar, o tengo que estar, tú corrígeme, ¿no? Siempre preparada o lista para esto, no sea que me llamen y no esté dando la talla literalmente para un personaje. Exactamente. Es que Es una así. presión constante. Eso, y además vives de tu cuerpo. Entonces al final tu carta de presentación es tu cuerpo. Si esta sociedad no está preparada para ver un cuerpo gordo, no hay... Pero realmente todos los cuerpos son cuerpos de escena.
Tú lo pones ahí y está, sea como sea. Nos han adiestrado excesivamente el ojo para ver la normalidad, por así decirlo, entre comillas, en algo que no es más que, bueno, pues una parte. Estamos cegando otros tipos de cuerpos, Bueno, otro tipo de... todo lo que veníamos hablando antes en el arte, las modelos, también se copia en esta otra parte de arte. Entonces llegas tú y dices, no lo hay, pues lo traigo yo. Claro. Sí, o sea, básicamente es eso, es que me voy a subir, puede que me suba a un escenario, pero nadie va a contar esta historia, que no es mía, es de muchas. De hecho, muchas veces cuando nos bajamos al público y de repente te dan muchas, hubo una mujer una vez que me dijo que Manuela somos muchas. Qué bonito. Yo creo que puede ser parte de la clave del éxito de Perfecta, trae algo que nadie había traído. Exactamente, era como una realidad que nadie se atrevía a poner. Era como una desnudez psicológica o emocional que nadie se había atrevido a tocar, cruzar. A cruzar, a ponerla. ¿Existe alguna que otra pieza audiovisual? Quizás en teatro no, pero sí. Recuerdo la producción Cerdita, se llamaba así. Era un thriller, ¿no? En la que hablaban también, bueno, pues era un thriller, con lo cual era otro tipo de lenguaje, Sí. otro tipo de lenguaje, otro tipo de montaje, ¿no? Pero hablaba de cuerpos disidentes y de una venganza. Exacto. ¿No? Sí, pero al final es eso, o por lo menos yo creo que ahí está, o ahí quise yo darle la diferencia a Perfecta. Siempre hay una venganza. ¿Por qué nos tenemos que... Claro. ¿Por qué necesitamos una venganza? Necesitamos una venganza porque está, pero yo necesito crecer, Claro. independientemente de vengar o no vengar. Entonces ahí yo creo que ahí es algo que nadie se ha atrevido a contar con amor. Con amor, Siempre claro. hay una dureza. Claro. O Nunca sea, hay ese punto mágico Sí. de la... innova la parte amorosa en este caso, ¿no? El Exacto. contarlo desde el cariño, desde la Exacto. empatía, desde la aceptación y decir, bueno, sin más. Es como si esta hay es la mierda, historia. pero bueno. O sea, la mierda también forma parte de mi vida. Vale, vale. Y ahora estamos también, además, con otra pieza, ¿no? Que llevas también rodándola desde hace poquito tiempo, de hace un año más o menos, ¿no? Es un teatro Sí. de poquito tiempo aproximadamente, que se llama Mamá. Cuéntanos un poquito, ¿Mamá? Bueno, pues mamá es... habla de los embarazos o de los procesos de gestación en cuerpos, en realidades disidentes, como su propia protagonista habla, que además es la misma protagonista que Perfecta. Hacemos como una segunda parte. Ah, Ella misma lo dice, dice, tengo el combo completo, soy mujer gorda y lesbiana. Ajá, En una realidad donde las tres realidades nos hacen estar en los márgenes. totalmente. Oh, pues, le faltaba negra, ¿no? Sí, ya era mucho que pedirle, ya era demasiado. La pobre ya no Ya podía no más. podía más. Entonces habla un poco de ese proceso de gestación, que para la mayoría de las mujeres debería ser algo bonito y mágico, y que de repente se puede convertir en tu peor pesadilla claro. cuando tienes un cuerpo gordo, o incluso cuando eres lesbiana y te enfrentas a todo el proceso de inseminación artificial, que es como estudiar una carrera. Porque, Manuela, te quiero preguntar, ¿qué experiencia has tenido con médicos, ginecólogos con todo este tema? Pues hay varias. También es verdad que Perfecta tiene mucho de experiencia, o sea, mamá en este caso tiene muchas experiencias que nos han contado. Tú llegas a una consulta de un médico y lo primero, ya independientemente, en cualquier situación, lo primero que te dicen, vayas por lo que vayas, es tienes que adelgazar. Cualquier síntoma lo Claro, infravaloran y es por el peso, exactamente. sin muchas veces explorar. Sí, exactamente. Que al final, pues puede ser, pero soy persona y me merezco una atención como persona de primera y no de segunda. Claro. Quizás no solo eso, sino, te pregunto, ¿tú ya ibas predispuesta a que te pasara eso? Porque yo creo que es peor todavía. Claro. Que te pille de sorpresa no es lo mismo que tú vayas con un miedo y te lo confirmen. Exactamente, siempre vas predispuesta. O sea, cuando ya has pasado varios... De hecho, hay datos que dicen, o sea, y que avalan que las personas gordas no buscamos atención médica la mayoría de las veces. Por ese miedo, por ese ir. Y cuando estás en un proceso, que además es un proceso que ya de por sí te crea un estrés, que es quiero ser madre, y ya vas predispuesta a no me voy a quedar embarazada, ya sea en el colectivo o fuera, es como no me voy a quedar embarazada, mi cuerpo va a dejar, y llegas a una consulta con toda la ilusión del mundo y te dicen todo está bien, la analítica es perfecta, pero o pierdes peso o ahí está. O sea, te se enfrentas queda. al rechazo en la Un consulta ultimátum. médica. Entonces ese rechazo
es reflejo de la sociedad. Pues si las analíticas están bien, es como que dices, vale, siento rechazo por mi peso, en este caso, lo especifica un profesional de la salud, con lo cual me lo está diciendo en sentido ultimátum, como nos comenta Una amenaza Rafa. casi. Claro. Y no solamente eso, tiene muchas más capas todo esto. Yo conozco el caso de 2 amigas que quisieron ser madres y decidieron ellas no dar por hecho que tenga que explicarse, como que justificarse con que no exista un varón en la relación. Y el médico iba todo el tiempo haciéndoles preguntas, presuponiendo que, como no había su acompañante, no estaba en ese caso, que iba a ser madre soltera. Y dice, no, tengo a mi pareja. Y empezó a presumir el médico, el profesional de la salud, que iba a ser un chico. Y ella dijo, no voy a desmentir nada, solamente voy a decir sí o no, porque estoy cansada de recorrer el camino que tiene que recorrer también él. Con lo cual decía, sí, no. Dice, ¿pero ustedes tienen relaciones sexuales? Sí. ¿Y lo habéis intentado quedaros embarazados sin la asistencia? Dice, no. Dice, ¿por qué no? O sea, llegó a poner en entredicho el sistema médico con el sí o el no, y dijo, es que no me estoy enterando. Y le dijo, es que mi pareja no tiene por qué ser un hombre, es una mujer. Y dijo, ay, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Y por qué te esperas que tiene que ser un hombre? ¿Y por qué no me has preguntado? En vez Porque de me has suponer preguntado. todo el rato Claro. que podía ser asexual. Pues- sí, sí, no, y también pasa un poco por la idea judio-cristiana. No sé, o sea, tú vas a la consulta y cuando van 2 mujeres, lo primero que te pregunta es, ¿estáis casadas? ¿Y qué más? Y si Claro. dices que no, independientemente, la otra persona pasa a un segundo plano. ¿Sabes lo que me Ya no encantaría? O sea, me encantaría, a ver, con todo el cariño, trolear a este tipo de sistema Sí. que diga, y 2 chicas, queremos ser madre, quiero ser madre, venga ya, estáis casadas, es que somos hermanas. A ver, es que acompañé a mi hermana hoy. Se parece, o sea, mucho como que tienen que dar, a veces, y desde mi cariño, como la bendición a la relación. Sí. Estáis casados, esto muchas veces son aspectos que son personales, que para ser madre no hace falta estar casada, ni tener pareja, ni nada de esto, ni ser heterosexual. Ostras, no hay muchas capas, hay que se evidencia con el discurso médico, ¿no? Claro, no, sí, al final yo creo que son datos que necesitan por acortar listas de espera. Claro. Al final te llevan a, que está muy bien, pero te llegan a entrar en las clínicas privadas que ayudan un montón, pero al final es un dinero. Un Y dinerito. claro, es un negocio que es entendible porque vivimos en la sociedad en la que vivimos, pero que mucha Claro, gente no puede mantenérselo. O lo que haces es endeudarte para conseguir un sueño que debería ser algo que está al alcance de todos. Que de la misma manera que hablábamos antes de la gente que se queda a los márgenes, una vez más aquí, te voy quitando de en medio, quitándote las ganas de manera consciente o inconsciente, y entonces tienes que recurrir a gastarte el dinero en la Exactamente. privada. Si lo tienes, vas a poder Si lo tener ese tienes. recurso, si lo tienes, y si no lo tienes, vas a pertenecer a un doble margen, al margen además empobrecido y sin ese recurso. Claro. Con lo Exactamente. cual, a nivel de autoestima, a nivel de igualdad, Sigue fijado en bajando. el Estado de Derecho, ¿no? En el que se nos vende, lo voy a decir así, ¿no? Un poco, ¿no? La igualdad de oportunidades es una entelequia, de nuevo es una cosa como inalcanzable, Claro. como el canon. La Exacto. igualdad es muy difícil, ¿no? Sí, sí, y además cuando vas por 2, o sea, quiero decir, cuando encima estás al margen, pero por ambas partes, es peor, porque nunca sabes por dónde te van a atacar. Totalmente, hombre. O sea, tienes que ir con ya vas con la carpeta, o sea, ya vas con la escopeta cargada de soy lesbiana, o soy gay, o soy de un colectivo minoritario a los márgenes, y encima estoy ahí como en esa disidencia no normativa que me hace estar al otro margen. Manuela, ¿y tú te has planteado si estos docentes que me has comentado que te dijeron al inicio, si teniendo este físico no vas a poder ser actriz? ¿Sabes si estas personas han visto tus obras? Yo creo que no. ¿Y te gustaría que la vieran? Hombre, claro. Y que si nos ponemos en ¿Qué ese podemos momento- hacer? Sí, vamos a traerlos ahora mismo, ¿eh? Mira, si los pudiéramos, imagínate que estás en escena y te dice alguien antes de salir, o no sé si eso te pondría nerviosa o no, si te dijera alguien, mira, aquí está fulanito y menganita, que son estas 2 personas. ¿Qué te gustaría que percibieran? ¿Cómo te imaginas ese escenario posible? Pues al final, es verdad que bueno, que la obra es un alegato a eso. Me dijiste que no podías y aquí estoy yo. Wow. Y estás viniendo a verme. Entonces al final estoy consiguiendo lo que me dijisteis que no había conseguido nunca. Entonces, como decir, aprended que no le podéis decir a nadie lo que es o no es capaz de hacer. Muy importante eso. Por ningún motivo. Ujú.
Entonces, claro, o sea, tú vienes de una escuela donde todo es, esto ha quedado bien porque tu compañera está buena, esto, y es como, venga, Es que otra también vez. eso es muy injusto y muy duro porque Claro. además expresar emociones, aprenderse un texto, decirlo, seguir indicaciones, ¿qué más da que seas guapo, guapa, guape, feo, fea, gorda, gorde? O sea, ¿qué más da eso? Claro. Puedes ser un magnífico profesional de la interpretación, puedes tener muchísimo talento, te lo puedes currar mucho, que es lo que debería importar, no el que tenga más audiencia o más taquilla porque estés bueno, porque al final se vende un producto A, que es el de la actuación, y el producto B, que excites a las personas, pareciera. Claro, pero al final lo que estás vendiendo es el producto A, es que cites. Y el producto B ya viene después. Qué fuerte. Que hay mucha, o sea, que hay, en la normatividad hay mucha gente muy buena. Pero esa gente no tiene que... Tú como persona no normativa tienes que demostrar el doble. La compensación que decíamos antes, Exactamente. ¿no? Hay que ser mejor aún para que me tengan en cuenta por esta circunstancia. Exacto. O sea, tienes que compensar eso que no tienes y que la sociedad te dice que no has tenido nunca. Claro, no es mostrarlo, es demostrarlo. Con lo Exacto. cual es un paso más allá de decir, fíjate, es que está aquí y está O sea, aquí. te tengo que convencer a ti de que yo valgo la pena. Con lo cual es mucho más costoso, mucho más esfuerzo. De nuevo, eso que hablamos antes de las minorías, de nuevo, el estar en los márgenes, más dificultad. Exactamente. No es lo mismo demostrar del 0 al 10 un 8 que demostrar el 10 para que no tengas nada que discutirme a pesar de... Bueno, eso es muy... Yo te quería preguntar una cosa, Manuela. Ahora que llega el mes de la diversidad, dentro de todo este mes de la diversidad, ¿crees que hay espacio para esa diversidad de cuerpos? Sinceramente, creo que Dentro del no. colectivo. Que vamos avanzando, no te digo que no, pero que todavía no estamos en esto. Para esto hay que hablar de interseccionalidad. ¿Dónde se cruza el LGTBIQ+ con los cuerpos normativos? Hay un punto. No es lo mismo ser gordo y del colectivo que ser normativo y del colectivo. Al final, ¿te ves representado? No te ves representado. Los gordos estamos abajo de las carrozas en la mayoría de los momentos. No estamos arriba. Tú no ves un cuerpo, puedes ver alguno. Y normalmente el que sale de esa normatividad suele ser gordo de gimnasio. Gordo de gimnasio dentro de la palabra bonita de gordo de gimnasio. sí, Que sí, tiene su entendemos. público y su fetiche. Exactamente, o sea, al final no están dentro de lo mismo, o sea, claro que hay, y no es lo mismo, y ahí eso es algo que seguimos reivindicando. No es lo mismo ser gordo y gay que ser gorda y lesbiana. Claro, es muy distinto. Nosotras estamos como mucho más silenciadas todavía. En lo que están los machismo es osos, pero que- Exactamente, tienen como un submundo que está ahí, existe. Es verdad que no se mezcla con el otro, cosa que es algo que deberíamos empezar a hacer, pero bueno, por lo menos tienen ese espacio, pero nosotras no estamos. O sea, la lesbiana que tú sueles ver es o la masculina delgada, tomboy, andrógina, tal, o la femenina delgada que no está. Las que estamos ahí en medio de la nada, no somos nada. Sí. En los chicos, como dice Rafa, se consigue, pero es curioso porque se consigue a través de la sexualización. Exactamente. Que es como esa monedita de cambio para por lo menos escalar un poquito Exacto. en esa pirámide que decíamos antes. Claro, que al final es verdad que escalas, pero no escalas con las mismas condiciones. Esto es como un juego, tú tienes que contar hasta 100, pero dependiendo de lo que sea, si eres hombre empiezas a contar en el 10, si eres cis hetero empiezas a contar 10 más, y al final hay gente, es verdad que todos podemos llegar a ganar y contar 100 porque podemos ir rápido o lento independientemente de dónde empieces, pero no todos empezamos en la misma, Total. en la el misma mismo salida. logo. Sí. Exacto. Se me viene a la cabeza, fijaos, todas las posibles capas que se vienen dando y no lo hemos nombrado, pero creo que es importante nombrarlo, que es la capa de la enfermedad. Me explico. El cuerpo, presuponemos que siempre es un cuerpo sano. Ujú. Es que además, ¿cuántas personas al pasar por procesos terapéuticos, por quimioterapia, por radioterapia, sufren también, además del proceso de la enfermedad, porque se les caiga el pelo, porque sea visible en algún momento dado una posible lesión? En fin, pienso también en ello. Pues ellas no están ajenos al canon, estas personas. Voy a comentar dos casos. Uno es el de la artista y activista Marina Vargas,
que lo que hemos hablado antes de las esculturas en mármol de la Grecia clásica que nos perduran hasta hoy en día, ¿no? Ella ha pasado por un proceso de cáncer y se hizo una escultura mimética es la mímesis total, la copia de ella, desnuda, enseñando la cicatriz de su pecho y sin pelo. Y lo hacía no como las Venus que se tapaban pudorosa su cuerpo, sino enseñándolo con, no solamente alegremente no es la palabra, sino victoriosa, Sí. alzando el puño completamente desnuda y en mármol, para perpetuar otros imaginarios, otros tipos de cánones. Eso es fundamental, porque también digo, wow, es que si nos toca en la vida atravesar, y en un momento va a tener que ser así, porque somos muchas personas en el mundo, y es que eso es así, algún tipo de proceso terapéutico que nos cambie la apariencia física, es que encima de la cuestión que estemos atravesando, vamos a sufrir también por ese maldito canon, ¿no? No, y al final predisponemos que el ojo lo sabe todo. Predisponemos muchas cosas. En este caso es un cáncer, que es una enfermedad y que obviamente es muy duro que tengan. Pero, por ejemplo, con nosotros lo que ocurre es que tú ves a una persona gorda y predispones que esa persona gorda está enferma. ¿Por qué? Claro. Pero nadie se preocupa en qué problemas de salud nos trae la gordofobia. Claro. Yo quería Porque preguntarte Claro. precisamente esto, por si quieres compartirnos un poco qué hay detrás de tu, porque has hablado un poco de la orientación sexual, de tu papel como actriz. ¿Qué recorrido ha tenido esto a lo largo de tu vida? Pues yo es verdad que, bueno, que nací, o sea, quiero decir, he sido siempre gorda. O sea, gorda para lo que la sociedad. He tenido Sí. épocas en las que he pesado 70 kilos, épocas en las que he pesado 120, he ido oscilando mucho, pero siempre he sido una persona gorda. Además, he tenido un TCA. O sea, tener un trastorno de conducta alimentaria en un cuerpo gordo es como el doble de ansiedad. Y yo he llegado a ir a consultas de psiquiatra y que los psiquiatras me manden dieta, cosa que a alguien que tuviese una anorexia o una bulimia no le mandarían nunca. Claro. Y yo le estaba diciendo a esa persona, estoy vomitando 10 veces al día, necesito ayuda. Bueno, pues sigue a régimen y no vomites. No lo Genial. entiendo. La relación con la comida no se está Me suena tratando. Exactamente. No se está tratando porque mi cuerpo no es gordo. Hay psicólogas incluso que me llegaron a decir, es que tú sales y en tu cuerpo se nota que comes bien. No como bien. O sea, no me estás preguntando cómo como. Se presupone a partir del físico de la persona Exactamente, unos sí. hábitos y te los imaginas. exactamente. Te los imaginas desde los prejuicios de la persona esta, ¿no? Exacto. Y al final eso te hace compensar o te hace no compensar y meterte a atracón. Entonces siempre estoy yo mal. O sea, soy yo la que está en el sitio equivocado. Cuando realmente no es siempre así. Además, muy culpabilizante, ¿no? Es como tienes que Claro. hacerlo, está en tu mano, tienes que hacer esto, sigue mis indicaciones, haz lo otro. Ostras, es que... O sea, yo siempre digo lo mismo, nadie es gordo porque quiere. O sea, yo una vez leí una entrevista de un chico, que además es el que empieza la asociación de Stop Gordofobia en Canarias, junto a Maza Piñero, y él decía, si yo volviera a nacer, elegiría ser gay, pero no elegiría ser gordo. Entonces, ahí está La brecha, también ¿no? Esa la brecha. O sea, es dentro de todas las minorías, prefiero ser una a ser otra. Claro. Sí, porque además se pueden dar, estoy siendo ingenuo, se dan mucho por los gustos, ¿no? Que también son adoctrinados, que nos adoctrinan en el gusto por un tipo de cuerpo, un tipo de cosas. Existe mucha estigmatización y mucho daño y mucha violencia implícita en los comentarios, en las miradas a las personas en función de su peso. Este La chico gordofobia- del ciber lo comentaba, lo de el problema que tenía en las redes, en las apps de ligue. Esos mensajes que le llegaban, ¿no? De buscar a alguien que se cuide o... Claro, No, dando por ¿y hecho por qué que no no me te cuido? cuidas. Exactamente. Que es cuidarse, ¿no? Que es cuidarse, es un tema No, también y además, importante ese. y esto hay que tenerlo muy claro y es algo que obviamente tú no tienes que dar por hecho, pero siempre tenemos tenemos que como que demostrar que nos cuidamos. Sí. Bueno, escúchame señores, la salud es un derecho, pero no es una obligación. Claro. Si no quiero cuidarme, estoy en mi derecho de no cuidarme, como una persona delgada está en su derecho de no cuidarse y nadie le dice, cuídate. Claro. Nadie se lo dice. Nadie debería decirlo, exactamente. Pero que no lo dice, o sea, quiero decir, o sea, nadie te dice es que busco a alguien que se cuide cuando le está hablando un cuerpo delgado. Y lo mismo, esa persona no se está cuidando. Mismo fuma, se droga, practica Se acciones cicla, de va al riesgo, gimnasio, claro, o se sea, mata al gimnasio, Que yo eso creo que cuidarse. es una manera súper bonita de consumir, o sea, bonita, de decirte que lo que quiero es consumir el cuerpo que yo quiero.
No me estoy refiriendo a un cuidarse de que hagas Ni siquiera deporte. emocionalmente. Me importa un pito que no hagas deporte, me importa un pito cómo comas. Lo que quiero es consumir este tipo de cuerpo. Exacto. Una forma polite de decir quiero un cuerpo normativo. Exacto. Exacto. Quiero lo que se consume en mi sociedad, mayoritariamente, que es este canon. Quiero este canon. Exactamente. Y Quiero para un ese dios griego. quiero este canon y no quiero otra cosa. Entonces, y eso le llamamos cuidar Cuidarse. para que no parezca frívolo quien lo está pidiendo. Claro. O sea, para no parecer Que al frívolo. final todos los hemos consumido en algún momento de nuestra vida y es algo a lo que creo que hay que desaprender o no. Cada uno es explícito de que le guste lo que le guste. Pero sí es verdad que hay una línea muy fina en eso. O sea, es como, bueno, lo mismo me cuido. O sea, yo voy... no me cuido, pero es lo que hablábamos antes. Es mi decisión. Y este es mi cuerpo. Si no te gusta, pasa. Si lo bueno es que puedes pasar al siguiente. Somos libres, ¿no? Somos Exactamente. libres y hay muchos peces en el mar. Exacto. Para que escojas el rodaballo, lo que tú quieras. Exactamente lo que tú quieras. Que más te interese. Que tú ¿no? quieres una mariscada, pues te comes una O mariscada. para adelante. A mí déjame con mis acedías, que estoy muy feliz. Eso es muy importante. Es que es así. O sea, es como... Manuela, y después de este viaje por Perfecta, por Mamá, ¿qué vislumbras en el futuro dramatúrgico tuyo? ¿Qué te nace? ¿Qué temas te van interesando para en un futuro quizás construir en base a tus experiencias actuales? ¿Cómo estás sintiendo la dramaturgia, la vida? ¿Qué vas sintiendo tú ahí? Bueno, yo creo que ya voy cogiendo una voz propia o intento coger una voz propia. Siempre voy a intentar dar voz a esas realidades que no les da a nadie voz. No sé si me alejaré de todo esto, pero por ahora sí, o sea, voy a seguir gritando. Mis personajes van a seguir siendo LGTB, eso es algo que tengo claro y que no es algo que me haya marcado, sino que ha nacido así y que creo que también hay que vislumbrarlo y seguramente sigan siendo personajes gordos. En realidad es diferente. Y intentando, sí es verdad que me gustaría desmarcarme de esa reivindicación de... Esto es lo que nos pasa, aquí sufrimos, pero bueno, por ahora hay que mostrarla y hay que mostrarla como hay y hasta que pueda desvincularme, sí. Y bueno, hay realidades, otras realidades que me encantaría tocar. Sí es verdad que siempre me despunto porque al final soy luchadora nata y mis vivencias son mis vivencias y sobre todo porque a mí me hubiese encantado que con 15, 16 años alguien viniera y me dijera, se puede. Si yo he podido, tú puedes. En tu caso, además, es un teatro terapéutico, si me lo permites. Estás haciendo el teatro que a tu yo adolescente le hubiera venido bien ver, con lo cual estás haciendo una labor para muchas otras personas, dando un imaginario que no sea el mayoritario, sino diciendo, está bien ser así, no pasa nada, y para adelante. Y ahora yo he tenido esto mismo, ¿no? Nosotros muchas veces cuando hacemos la obra en institutos, que luego tenemos como un feedback con los alumnos, siempre digo lo mismo, ojalá con vuestra edad y estando sentada ahí, a mí alguien me hubiese dicho esto. A lo mejor me hubiese ahorrado mucho camino de basura y de autolesionarme. De sufrimiento y de pasarlo mal. ¿Alguna experiencia así llamativa, bonita, que te haya pasado en los colegios, en los institutos? Pues hay muchas, o sea, y desde chicas que de repente descubren que pueden tener un trastorno alimentario, desde chicas que ya lo tienen y te dicen por mirando claro, la obra. Ahora veo la luz al final del túnel, hasta realidades como, hubo un pueblecito de Cádiz que a mí la verdad que me llamó mucho la atención, que todavía se me ponen los pelos de punta, de pensarlo, donde un chico se atrevió a salir delante de 3 institutos y decir soy trans y en 2 meses voy a conseguir el DNI con mi realidad. Para mí ha sido de los momentos más bonitos que hemos podido vivir. Qué importante eso, ¿no? Empoderarse en esta circunstancia, decirlo y wow. Y que a través de tu obra tengas ese poder de establecer un espacio seguro. Exacto. Aunque fuera fugaz, pero claro, la fuerza... pero exactamente, es como de repente no se sienten solos o no nos sentimos solos. Qué bonito. Y para mí ha sido de los regalos más grandes que me he podido llevar en una... Qué importante. Pues Manuela, muchísimas gracias por hacer este tipo de trabajos tan necesarios, tan importantes, seguir empoderando y seguir añadiéndonos diversidad en el imaginario que tanta falta hace. Con lo cual, gracias por tu asistencia al podcast también hoy. Hemos tenido de todo un poco, porque antes de que llegases tú hemos hablado de la medalla, hemos hablado de el concepto cuidarnos, el canon, la belleza, hemos hablado también del orgullo, que de temas, en fin, de muchísimas cosas.
¿Qué más diríais vosotros antes de finalizar? ¿Con qué os quedáis un poquito? Yo me quedo con la aceptación de quienes somos, Eso es importantísimo. el trabajo que se puede hacer desde el arte, que a mí me parece súper importante esto. Yo creo que antes no le daba no tenía tanta conciencia del poder que tiene el arte para transformar. O sea, me parece algo como súper complementario al autocuidado, a la parte de psicoterapia, súper potente. Rafa, ¿tú? ¿Algo que tú quieras destacar de nuestro podcast de hoy? Yo, sobre todo el tema que hemos hablado de que es importante dentro del propio colectivo dar esa diversidad real a todas las minorías. Creo que es el siguiente paso que tiene el colectivo y que al fin y al cabo, si queremos ser un espacio seguro de verdad, tenemos que dar ese siguiente paso. Sí, hay que revisar esos percentiles que se van eliminando, incluirlo todo. Si hablamos de inclusión, es una inclusión real, no solamente con un estereotipo, no solamente con unas medidas, no solamente con un musculito en una carroza, no, sino todas las diversidades, todas las cosas, porque en el fondo estamos todos juntos, todas juntas y necesitamos esa unidad de una forma u otra. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Manuela, muchas gracias por estar Manuela, aquí ¿tú hoy. quieres dar las gracias? Bueno, yo daros las gracias por el trabajo que hacéis, por dar voces a la gente y sobre todo por haberme dejado irrumpir aquí de manera estupenda y romper una puerta más. Más que bienvenida cuando quieras, la rompes otra vez. Encima a nuestra garrocha. Que nosotros... Por supuesto. Estaré. Muy bien, gracias. Pues hasta la semana próxima.